Veremos hoy concientización de actores viales, manejo defensivo, atención de emergencias y contingencias en vía, cuyo objetivo la empresa ha establecido su plan estratégico de seguridad vial, PES, con el objetivo de que todos los actores viales tomen conciencia de sus obligaciones en seguridad vial y minimizar los altos índices de accidentalidad. Este objetivo ya lo hemos visto en la anterior capacitación e igualmente en la primera diapositiva se presenta en general y ya nos toca hoy ver la segunda parte, que es el comportamientos interdependientes. Vamos a poner mucha atención a estos comportamientos interdependientes porque con ellos nos evitamos muchos accidentes de orden vial. La interdependencia es una cultura y por consiguiente todos nosotros dentro de la organización, dentro de la empresa, tenemos que tener esa cultura interdependiente. ¿Y qué es la interdependencia? Es dependencia recíproca. Es la acción de ser dependiente, responsable y de compartir un conjunto común de principios con otros. Pero para hacer estas acciones, entonces se necesita primero liderazgo. Liderazgo no solo de los dirigentes de la empresa, de nuestros jefes, sino también de cada uno de nosotros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos estructura. La empresa tiene su estructura bien establecida y por consiguiente no nos podemos quejar de que falte algo dentro de esa estructura y procesos que precisamente por tener sistema de gestión en control y seguridad, que es el BAS, Sistema de Gestión de Calidad, que es la ISO 9001-2015, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Sistema de Gestión del Plan Estratégico de Seguridad Vial, pues entonces tenemos una serie de procesos que esto es lo que nos constituye el modelo de negocio. ¿Para qué? Pues para nosotros poder entrar a ver esa interdependencia que es cultura por medio de una curva como esta. En general, hay personas reactivas que porque actúan por su instinto natural. Hay personas dependientes porque les gusta que siempre están supervisadas. Hay personas independientes que son las que actúan de una forma individualista y hay personas interdependientes que son las que conforman el equipo, que son los que ayudan los unos a los otros. ¿Por qué traemos esta razón de estos cuatro elementos de reactivo, dependiente, independiente e interdependiente? Porque el sistema, o mejor dicho, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, en su paso 11 nos dice que debemos atender a una curva que se llama la curva de Braille, y esa curva de Braille va de más a menos. Esa es una manera fácil de cambios en la mentalidad y en las acciones que deben ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura. Esa curva, como les decía, va de más a menos. Aquí está en la parte superior cuando optamos por instintivos naturales y aquí en la parte inferior cuando nosotros trabajamos en equipo, es decir, cuando somos interdependientes. Entonces, estos instintos naturales, ya les decía, es una forma de reactivo. Son las personas que son rebeldes, tienen una seguridad por instinto natural. El cumplimiento es la meta, solo les interesa cumplir con las cosas y no más. Seguridad delegada al gerente de seguridad. La seguridad no es conmigo, la seguridad es de otros. Esos son cuentos que me están echando, etcétera. Falta de participación de la administración muchas veces lleva a que se tengan estos comportamientos reactivos. La persona dependiente es la que siempre necesita que esté supervisada. Entonces, esa persona dependiente que, es que tiene un compromiso grande pues, con la administración, con la dirección de la organización. Es una condición para el empleo. Eh, Están siempre temerosos y también que quieren cumplir con la disciplina, etcétera. Los roles y los procedimientos que tienen, pues son como estrictos en ese cumplimiento, demostrando su dependencia, necesitan de supervisión y control y no tienen lo que se llama el valor grupal y por consiguiente necesitan de mucho entrenamiento.
Entonces, esas personas dependientes. Los individuales o independientes son personas que se acogen a las normas, los compromisos y al conocimiento de gran alcance. Ese conocimiento, esas normas, esos compromisos lo internalizan, lo hacen propio y se van desarrollando más su valor personal, se cuidan de sí mismos y hacen prácticas y hábitos en pro de esa independencia y buscan un reconocimiento individual. En cambio, las personas interdependientes son las que trabajan en equipo, son las que se ayudan unas a otras, se conforman ayudando a los demás, ese es guardián de los demás, cuidan a los demás, mejor dicho, son colaboradores del grupo y cuidan a los demás con orgullo de la organización, son orgullo de la organización, estas personas interdependientes, es decir, las que trabajan en equipo y viendo es una manera fácil de cambios en la mentalidad y las acciones que deben ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura. Bien, visto esta curva de interdependencia, entonces veamos cada una de ellas. En la fase reactiva, las personas no toman responsabilidad. Creen que la seguridad es más una cuestión de suerte que de gestión y que los accidentes se suceden. Y con el tiempo, de hecho, puede que se materialicen. Entonces, sí, es que los accidentes tienen que suceder, no estamos exentos de ella, pero no tomamos ninguna medida de prevención, como ya dijimos en la anterior capacitación, que tenemos que tener 5 puntos fundamentales dentro de los cuales está la prevención. Los principales señales de una persona reactiva es que tienen tendencia a buscar excusas. Siempre buscan la culpabilidad de otros. Ellos son santos, mejor dicho. Piensan en cosas que se escapan de su control. Dependen del entorno. Estoy bien si el entorno está bien. Suelen centrarse en los problemas. Un problema lo magnifican, lo vuelven, mejor dicho, una cosa que no tiene precedentes. Ven más defectos y amenazas y son víctimas de todo, son las víctimas, se victimizan ellos mismos. Entonces, estas son las personas reactivas y es como no se debe actuar dentro de una organización. Las personas dependientes son las personas que ven a la seguridad como una cuestión de seguir reglas que otras personas establecen. Las tasas de accidentes disminuyen. Estas personas dependientes, ya les dije antes, son las que siempre están cumpliendo con lo que les dicen. Exactamente, esas necesitan de supervisión y algún día cuando no les dicen las cosas, pues entonces no las hacen y por consiguiente, pues eso no es una condición buena que debe tener un colaborador, una persona dentro de la empresa. Las personas dependientes, ¿qué rasgos tienen? Pues tienen una baja autoestima, tienen miedo a estar solos, les cuesta tomar decisiones por sí mismos, idealizan a sus parejas y no se cansan de ellas, suelen ser celosos, necesitan la aprobación constante, pánico a ser abandonadas por sus seres queridos y especialmente por sus parejas. Ojo pues con estas personas dependientes porque estas son las que siempre necesitan supervisión, necesitan a alguien al lado para que les esté indicando el camino prácticamente. La persona independiente son las personas que toman responsabilidad por ellos mismos, creen en que la seguridad es personal y que pueden marcar una diferencia con sus propias opciones. Esto reduce aún más los accidentes. Aquí al lado derecho pues tenemos un grafiquito que es donde estoy, yo pienso, actúo, siento. Es algo parecido a lo del filósofo o al pronunciamiento del filósofo Descartes. Pienso, luego existo. Eh, pero si tomamos este pequeño esquema, entonces pienso, siento, actúo. O lo puedo tomar actúo, pienso, siento. O lo puedo tomar siento, actúo, pienso. Entonces, de esa forma, la persona independiente es una persona que tiene unos rasgos de individualista y tiene estas características. Adopta decisiones a conciencia y se toma el tiempo suficiente para valorar alternativas. Tiene claras las metas que pretende alcanzar en la vida. Enfrenta los obstáculos con templanza y rigor. Conoce sus límites, sabe en qué momento pedir ayuda. Entonces, estas son las características de las personas independientes. Pero, ¿será bueno eso?
pues, ay, sí, estoy mejor que aquellos que son reactivos. Uy, soy mejor de aquellos que necesitan supervisión permanente, porque yo soy un poco más independiente. Pero no, la fase en que todos debemos de llegar es a la interdependencia. Esa interdependencia es cualquier forma de dependencia recíproca, es decir, la relación en la cual dos o más individuos o entidades se requieren mutuamente, se necesitan el uno del otro. Otra definición de eso es situación o condición por la que los seres humanos necesitan de otros seres humanos para su supervivencia y realización personal. Dirán ustedes, pero ¿esto qué tiene que ver con la seguridad? Claro que tiene que ver la seguridad vial. Ya vimos nosotros todos los actores viales. Todos somos peatones. Todos siempre ocupamos la calle. Por lo tanto, dentro de ese gran escenario tenemos que colaborarnos, tenemos que trabajar en equipo prácticamente, el conductor, el ciclista, el motociclista, el peatón, el que va a cruzar la calle, etcétera. Todas las personas tienen que trabajar en común y tienen que tener actitudes interdependientes. ¿Y cuáles son las características de una persona interdependiente? Las personas no aceptan bajos estándares y responden por sus actos. Es decir, son personas que siempre están buscando la excelencia. Conversan activamente con otros para comprender sus puntos de vista, sus problemas los conversan, los manifiestan para comprender sus puntos de vista y para poder solucionar las cosas mejor. Se sienten con la facultad para tomar acciones necesarias para trabajar con seguridad. Como son interdependientes, la seguridad ya la llevan dentro y por consiguiente son aquellos que paran y dan el paso al peatón o dan el paso a otro vehículo, son aquellos que conservan siempre su carril, son aquellos que siempre conservan la distancia, etcétera. Entonces, esas sientan la facultad para tomar acciones necesarias para trabajar con seguridad. Cuando la persona es interdependiente, trabaja con seguridad. Creen que la verdadera mejora solo se puede alcanzar con el equipo. Siempre trabajan en equipo. Puede que no sea el equipo de sus colaboradores, es el equipo de todo el escenario, de todos los actores viales que están en la vía. Entonces trabaja en equipo con esas personas, aunque no las conozca, que sean totalmente desconocidos, pero ese es el pensamiento de una persona interdependiente. La meta de cero accidentes o novedades de tránsito la ven alcanzable. No voy a tener accidentes de tránsito, no voy a dar. ¿Qué puede suceder? Sí, puede suceder, como ya dijimos antes, en las personas reactivas o en las personas dependientes, pero en la interdependiente no. La meta cero accidentes o novedades de tránsito es alcanzable. Advierten los significativos beneficios de mejorar la calidad y la seguridad. Actuar con calidad y actuar con seguridad es algo extraordinario para cada una de las personas que pueden tener esta interdependencia y por consiguiente es el culmen o lo último que debemos alcanzar cada uno de nosotros, ser interdependientes. Es decir, que no nos estén diciendo, vaya por tal lado, haga tal cosa, tiene que tal. No, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo nos tenemos que comportar y por tanto hay significativos avances en la calidad y en la seguridad. Y por último, se aumenta la propia productividad, mm, la mía, la del equipo al cual pertenezco y por consiguiente la de la empresa a la que estoy prestando mis servicios. Entonces, los actores viales interdependientes tienen algo clave y fundamental que es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia, como ya dijimos antes, para poder ser prudente tenemos que tener estos 5 factores que vimos en la capacitación pasada, que son conocimientos, que es la previsión, que es estar alerta, que es la habilidad y que es el juicio y la responsabilidad. En ese juicio y responsabilidad está resumida prácticamente la prudencia y están resumidos los anteriores 4 factores que debe tener los actores viales de conocimiento, de prevención, de estar alerta, de habilidad. Y la prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de sus actos y actuar responsablemente. Implica hablar y actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad propia y la de los demás. Por ejemplo, mirar hacia ambos lados al cruzar la calle. Eso es ser una persona prudente y muchos ejemplos que ya vimos en la anterior capacitación.
Entonces, la imprudencia es lo que se opone a la prudencia y es la causa de muchos riesgos viales. En el gráfico del lado izquierdo, si ustedes lo examinan detenidamente, pueden encontrar muchas razones de por cuál la imprudencia no es el compañero de los conductores ni de las personas actores viales que mantienen ciclistas, motociclistas, patineta, personas en patineta, peatones, etc. Entonces, la imprudencia es uno de los principales causas de los riesgos viales. Entonces, conducción imprudente es la operación de un vehículo motorizado de una manera agresiva, mostrando un desprecio deliberado o gratuito por la seguridad. También es una conducción imprudente, es aquella que se realiza sin atender a las normas de seguridad vial, no solo en cuanto a la señalización, sino también en el manejo del vehículo, en tener un vehículo en perfectas condiciones. Eso es una de las cosas que recalca el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa. ¿Y cuáles son comportamientos imprudentes? Pues varios, son muchos, vamos a citar solo unos pocos. El exceso de velocidad, seguir de cerca a otros vehículos, es algo en lo cual vamos a tratar un poquito más dentro de esta capacitación. ¿Por qué lo vamos a tratar? Pues que se están produciendo muchos accidentes de tránsito precisamente por no guardar la distancia. Entonces, vamos a ver si de pronto nos volvemos interdependientes y que no nos estén diciendo guarda la distancia, sino que nosotros mismos tomemos acciones para evitar que nos estrellemos con el vehículo que va adelante. Zigzaguear entre el tráfico, pasar semáforos en rojo, no atender señales de alto, no ceder el paso, no colocar luces de giro o de advertencia, conducir bajo la influencia de drogas o alcohol y en carreras callejeras que a veces se suceden. Ay, aquel se me cruzó, entonces voy, yo soy más fuerte que él y me lo voy a pasar y voy a establecer como una competencia y una agresividad en la vía. Eso es lo que no se debe hacer. Y las personas interdependientes, las personas buenas conductoras son interdependientes y por lo tanto no tienen que caer en estos defectos. Seguir de cerca otros vehículos. Allí en el grafiquito a la izquierda pueden ver, hay algunas distancias específicas para seguir a otros vehículos, especialmente en ciudad cuando se tiene en atoramiento o trancón. Es una actitud imprudente y revela una persona. ¿Cómo es la persona que hace esto? Es precipitada, insensata, indiscreta, temeraria, irresponsable, descuidada, negligente, necia, irreflexiva, atrevida, atolondrada, arriesgada, incauta. De pronto cuando se accidenta y le dice a su jefe o de pronto su mismo compañero, usted es un atolondrado, pues no tiene por qué ponerse bravo porque ya en esta capacitación le estamos diciendo que si uno actúa imprudentemente, pues entonces tienen la razón para que le digan que es atolondrado. Otras de las medidas o las distancias que se deben de tener en un vehículo, una de las maneras más sencillas es contar 2 o 3 segundos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de reacción que tiene uno para pisar el pedal del freno del vehículo. Y en condiciones normales, pues una persona puede tardar entre 2 y 3 segundos. Personas con mucho mejores reflejos, pues pueden tardar un segundo y medio o un segundo, pero la regla general es entre 2 y 3 segundos. La separación entre dos vehículos que circulan uno tras otro en el mismo carril de una calzada será de acuerdo con la velocidad. Para velocidades hasta 30 kilómetros por hora, pues lo mínimo que debo llevar de distancia son 10 metros. Para velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros. No es una regla exclusiva y específica, son normas que se tienen pues para evitar el estrellamiento por detrás con otro vehículo al cual estamos siguiendo. Entonces, el Código Nacional de Tránsito en el artículo 108 nos habla de las distancias que debemos tener cuando seguimos otro vehículo. La separación entre los vehículos, como ya se dijo antes, depende de la velocidad.
Si voy a mucha velocidad, la separación tiene que ser mucho mayor. Si voy a poca velocidad, pues ahí están las normas o lo que nos dice el artículo 108 de la separación de vehículos. Para vehículos hasta 30 kilómetros por hora, la separación 10 metros. Para velocidades entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros de distancia. Para velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros de distancia. Para velocidades de 80 kilómetros en adelante, 30 metros de distancia o la que la autoridad competente indique. Estos son unas medidas, pero no quiere decir que son de estricto cumplimiento. Si yo tengo más distancia, pues mucho mejor, pero ahí me está dando las distancias mínimas que le impiden que coalicione con el vehículo que va adelante cuando usted lo va siguiendo. A 30 kilómetros, pues 10 metros. Entre 30 y 60, 20 metros. Entre 60 y 80, 25 metros. Hay una reglita muy fácil. Si yo voy a 20 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia que debo tener? Pues 20 lo divido por 2 y me da 10 metros. Si voy a 30, me da 15. 30 dividido por 2 me da 15. Si voy a 40, 40 dividido por 2 me da 20. Si voy a 50, entonces 50 dividido por 2 me da 25. Si voy a 80, entonces 80 dividido por 2 me da 40. Son las distancias mínimas o las distancias que yo debo tener en la cabeza cuando soy una persona interdependiente en cómo conduzco y cómo voy dentro de la ciudad haciendo mis recorridos y haciendo el uso del vehículo con cierta velocidad y con la distancia que debo guardar. En todos los casos, el conductor debe de atender al estado del suelo, al estado de la calzada, de la humedad, de la visibilidad, del peso del vehículo y otras condiciones que pueden alertar la capacidad de frenado de este, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede. No es que porque el Código Nacional de Tránsito nos dice que a 10 metros, entonces, ay, nos vamos a pegar a 10 metros. Ay, yo no iba conservando sino los 10 metros. No, si podemos conservar una distancia mayor, mucho mejor. Las distancias en las zonas urbanas, pues ya les dije, el tiempo de reacción es entre 2 y 3 segundos, pero se aconseja que se tenga más o menos una distancia en metros de 3 metros entre vehículos en el mismo carril y una distancia lateral de 1,5 metros, o sea, del sardinel 1,5, aunque esto pueda variar según la velocidad a que vaya manejando y las condiciones del clima. Hay que recordar siempre calcular las maniobras para evitar accidentes, es decir, ser un conductor interdependiente. Una regla a seguir en la ciudad, pues esta es muy sencilla. En el mismo carril, cuando voy detrás de otro y hay atoramiento, hay trancón, lo que llamamos, es conservar una distancia de tal manera que como conductor del vehículo que voy atrás, siempre quede a la vista el contacto que tienen las llantas traseras del vehículo que va adelante con el pavimento. Esa es una regla general para poder tener pues un dominio en caso de que el de adelante arranque y de pronto frene, entonces nosotros tengamos un tiempo de reacción. Este es bueno que lo tengan muy en cuenta porque en ciudad vemos especialmente a los señores que manejan camiones es pegados totalmente al vehículo que va adelante y ahí están perdiendo visibilidad porque no están viendo las llantas traseras del vehículo que va adelante y su contacto con el pavimento. Entonces es fácil producir un atropellamiento por detrás con el vehículo que va adelante. En carretera, cuando no se estamos adelantando a otro vehículo, pues deberá mantenerse en todo momento una distancia de seguridad con el vehículo precedente de por lo menos 100 metros. Esto es una distancia, por decir, 100 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos. ¿Cómo hacemos para medir en carretera? Pues esto, tomamos con referencia una señal de tránsito que esté adelante o un aviso, etcétera, con el carro que vaya adelante, y entonces contamos 1000,
1001, 1002, 1003, 1004. Y si pasamos nosotros en el momento por la señal o por el aviso que tuvimos en cuenta, pues quiere decir que vamos conservando la distancia que nos permite frenar a determinada velocidad, la cual llevemos en ese momento en la vía. Recuerden que si es 80 kilómetros, pues lo mínimo debemos de estar más o menos a 40, pero si el pavimento está mojado, mínimo es el doble, serán 80 metros o lo equivalente a lo que es una cancha de fútbol. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta estas pequeñas reglas cuando somos unos conductores interdependientes, es decir, que no nos están diciendo, vaya terreno, conserve tal distancia, haga esto, haga aquello. No, nosotros tenemos que tomar la conciencia de qué es la distancia que tenemos que conservar tanto en carretera como en vías urbanas. Hay algunos datos importantes según estadísticas de la CIMID, las ciudades con más cantidad de comparendos por los excesos de velocidad son Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bugalagrande. ¿Por qué Bugalagrande, un pueblo tan chiquito en la parte del Valle del Cauca? Porque es que la atraviesa prácticamente la carretera central que va podríamos decir, de Pereira a Cali o de Armenia a Cali, etcétera, se tiene que pasar por Grande y resulta que allí los sabios colocaron controles de velocidad, los cuales no deben de pasar a más de 30 kilómetros por hora y por consiguiente siempre gana el comparendo. Algo parecido a lo que sucede aquí por Chocontá. En el puente de Chocontá, en un puente peatonal, está el aviso de 30 kilómetros por hora, pero como vamos sobre una autopista, pues nosotros siempre pasamos a mayor velocidad y por consiguiente nos ganamos un comparendo. Pero esto es algo eh, que no está bien de parte de las autoridades de tránsito porque deben de colocar un aviso 500 metros antes indicando que hay una restricción de velocidad en el paso del puente peatonal. Pero también yo me hago la reflexión, si hay puente peatonal, ¿por qué le van a poner la restricción en ese momento de los 30 kilómetros por hora cuando la norma dice que es cuando existe un paso peatonal, pero no que tenga puente peatonal? Bien, entonces estos datos son importantes. El TON 5 de las infracciones es la C29, conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. En el año 2023 se pusieron 3.662 comparendos en Colombia por esa causa de ir a mayor velocidad de la permitida. Algo muy importante que deben de saber ustedes es que el 14 de julio del 2022 entró en vigencia la ley 2251, también conocida con el nombre de Julián Esteban, la cual realiza cambios en los límites de velocidad en todas las vías del territorio nacional. Óigase bien, en todas las vías del territorio nacional. No es solo en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla, no, es en todas las vías del territorio nacional con el fin de mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito. Los límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales en ningún caso podrá superar los 50 kilómetros por hora. Oiga bien, en la ciudad y en carreteras municipales. Los límites de velocidad en zonas escolares y residenciales será de 30 kilómetros por hora. Y cuando estemos en un barrio residencial, aunque no esté el aviso, debemos de tener una velocidad de 30 kilómetros por hora. El límite de velocidad en carreteras nacionales y departamentales en ningún caso podrá superar los 90 kilómetros por hora. Esto es en algunas autopistas o en algunas de las doble calzadas que tenemos en el país, pues algunas veces en el valle y en algunos sectores del Huila encontramos que está el aviso que nos permite 100 kilómetros por hora, pero es que son los avisos viejos porque esta ley que entró en vigencia el 14 de julio del 2022 nos dice que son 90 kilómetros por hora. Tener en cuenta esta situación. Para el servicio público de carga, el límite de velocidad en ningún caso podrá exceder el 80 kilómetros por hora. ¿En qué? En las vías.
nacionales, vías municipales, etcétera, pues ya está dicho para ellas que son 50 y por consiguiente no puede exceder de 80 kilómetros por hora. Bien, teniendo estos datos, pues que son importantes y esto de la interdependencia, cuando yo conduzco, pues damos terminado por hoy esta pequeña disertación. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden formularla al correo verbal@huellalogística.com. Muchas gracias por su atención.